Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV Samsung BU8000 4K, en este caso con panel VA, el cual es un modelo de este 2022. Estas configuraciones de imagen son para videojuegos en rango dinámico estándar y también en unos segundos les voy a mostrar para videojuegos que tienen alto rango dinámico. Los objetivos principales de estas configuraciones son, primero, mejorar la representación de colores tanto en escenas con partes con claridad y colores vívidos como en aquellas con mucha sombra, especialmente mejorar el rendimiento en escenas con oscuridad, porque a veces en algunas partes en esas zonas se tiende a lucir o a ver un poco oscuro o a veces demasiado oscuro, con mucha dificultad para notar algunos detalles. Ese sería el segundo objetivo, o de hecho el objetivo principal, para que no tengan que estar cambiando a cada rato los parámetros del modo juego cuando de pronto cambian de un videojuego de terror a uno de acción, por ejemplo, o viceversa. Vamos primero entonces con las configuraciones para videojuegos en rango dinámico estándar. Aquí se cercioran entonces que el modo juego está activado y que el logo de HDR no aparece. Tengan presente que el alto rango dinámico en este televisor solamente se activa de forma automática cuando el videojuego tiene alto rango dinámico, de lo contrario no se puede activar. En este caso entonces no tiene alto rango dinámico, o sea que es un videojuego en rango dinámico estándar o videojuego normal. Cuando se van acá en conexión y configuración del modo juego, ustedes pueden ver que el HDR juego no se puede activar porque simplemente es un videojuego en rango dinámico estándar. Y acá en administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI siempre en automático, porque en normal la imagen se estropea, se opaca brutalmente, como pueden notar. Entonces recuerden, siempre en bajo o en automático. Vamos ahora sí, configuración experta. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 34, tinte VR en 0, mejorador de contraste en bajo, principalmente para lo ya mencionado de notar mejor los detalles, principalmente en escenas que tengan mucha sombra u oscuridad. Tono de color estándar, gama BT.1886 en 2, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en nativo. El resto de parámetros no se pueden modificar, por ejemplo, los ajustes de claridad de imagen no se pueden modificar porque ya el modo juego como tal intenta optimizar lo que más permita al televisor la fluidez y el manejo del movimiento en videojuegos. Para esto utilizo la consola Xbox Series X. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos que tienen alto rango dinámico. Mismos objetivos: mejorar representación de colores y principalmente hacer que las zonas que de pronto tengan mucha sombra luzcan mejor o con más facilidad para notar detalles sin afectar de forma negativa la intensidad de los efectos clouding y tampoco los sangrados de luz. Entonces acá se cercioran de que el logo de HDR ya aparece porque este videojuego tiene alto rango dinámico, es el Call of Duty Warzone. Recuerden que el alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el contenido, por ejemplo el videojuego, tiene alto rango dinámico. Vamos entonces acá a configuración, conexión, configuración del modo juego. Aquí el HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, se puede activar porque el videojuego tiene alto rango dinámico y lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste, aunque la mejoría no es muy notoria, es por lo menos poca, pero existe.
Y en administrador de dispositivo externo, en este caso el nivel de negro HDMI no me lo permite modificar, pero de todas formas viene en automático, lo cual es lo recomendado. El resto de parámetros: configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 36, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en -1, configuración de espacio de color en nativo. Ya saben que el resto de parámetros no se pueden modificar. Y listo. Recuerden, mismos objetivos, tanto en rango dinámico estándar como en este caso en alto rango dinámico: mejorar colores, mejorar rendimiento en escenas oscuras sin afectar de forma negativa la intensidad del efecto clouding y tampoco los sangrados de luz. En la descripción del video van a encontrar un link donde muestro las configuraciones de imagen recomendadas para el resto de modos de imagen, también de este Samsung BU8000 4K con panel VA. Si de pronto tienen configuraciones que nos quieran compartir, las pueden escribir en la caja de comentarios, o si tienen alguna duda, o si tienen de pronto unas configuraciones que a ustedes les gustan más, pues las pueden aplicar y simplemente basarse en estas que les acabo de mostrar. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.